La siguiente ponencia es de Carlos Miguel Madrid Casado, que nos va a hablar sobre un paseo científico por el Paseo del Prado. Carlos es un aspecto, la verdad, muy interesante en el Museo del Prado, que es la ciencia, y que muchos de ustedes siempre piensan en que la ciencia es más difícil de aplicar a las humanidades. Pues no, nos va a demostrar que evidentemente no es nada difícil y además es muy útil. Él proviene del Departamento de Matemáticas del IES Diego Velázquez de Torrelodones, en Madrid. Es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía. Ha sido profesor de Estadística en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigador asociado en la Fundación Gustavo Bueno. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras. En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Un paseo científico por el Museo del Prado. Aquello que voy a contarles forma parte de una charla que suelo darles a mis alumnos de bachillerato, persiguiendo varios objetivos. En primer lugar, tender un puente entre las ciencias y las humanidades, puesto que, a mi juicio, y sobre todo en el bachillerato, que tiende a estar muy polarizado, es muy interesante romper, demoler esa distinción entre ciencias y letras. Un segundo objetivo que también persigo es, a través de los cuadros del Prado, mostrarles el contexto histórico y práctico en el cual se originaron la mayoría de saberes científicos. Y, finalmente, también me permite en las clases de matemáticas muchas veces ilustrar algunas de las aplicaciones de las matemáticas. En general, en su momento lo comentaré, a mí me sirve para la trigonometría, algunos ejemplos de aparatos que aparecen en los cuadros, pues usarlos como para que ellos vean que esto sirve para algo, aquello que yo expongo en la pizarra. Y de una forma transversal, esta charla que suelo darles, ya digo, o que a veces en clase las uso como anécdotas que voy soltando, como pequeñas píldoras, me sirve también pues, para familiarizarles un poco con algunas de las figuras principales de la ciencia española y así pues, sacudir un poco ese complejo atávico que tenemos a veces los españoles en materia científica. Me gustaría comenzar señalando pues, que el estudio de las relaciones entre ciencia y arte es una constante en otras latitudes. Así, por ejemplo, los cuadros de Joseph Graves of Derby, en el que vemos a un personaje que se parece demasiado a Newton y que está introduciendo un pequeño pajarito en una bomba de vacío, cuyo final no va a ser excesivamente bueno, pues es un ejemplo de lo que se ha tomado como representación pictórica de la revolución científica. De la misma manera, ya digo, en otras latitudes, en países más al norte, pues han interpretado pues, cuadros como El astrónomo de Vermeer o también las lecciones de anatomía, pues desde la muy conocida de Rembrandt a una menos conocida, pero que a mí me gusta más y a los chicos les suele sorprender más, que es esta de Jan van Eyck, que representa pues, la autopsia de un feto. Bueno, pues lo que yo intenté hacer es plantearme algo parecido a propósito de España e Hispanoamérica. El momento en el cual me planteé esto fue porque en el anterior instituto en el que yo estaba, el Instituto Lázaro Cárdenas, celebramos el Bicentenario de México y había que a los chicos pues, hacer algún tipo de trabajo que relacionase pues, unos actos que tuvimos con la embajada, etc. Y bueno, y a partir de ahí, de ese hilo, pues, me pareció interesante usar los cuadros del Museo del Prado para tender ese puente, ya digo. Bueno, adelantando lo que voy a intentar mostrarles, no voy a ser muy original, y es que la tesis fundamental de la charla y que intento transmitirles a los chicos es la que ya sostuvo en su día el matemático Rey Pastor. Rey Pastor mantenía que el motor científico, el catalizador científico en España entre los siglos XVI y XVIII fue el descubrimiento de América. Y algo parecido es lo que yo intento un poco pues, mostrar a partir de los cuadros del Prado. De hecho, esto me permite explicarles, entre otras cosas, qué significa ese símbolo, uno de los símbolos nacionales, que es el que aparece en el escudo, el plus ultra. Pero comencemos ya nuestro paseo. La nueva ciencia, que va a surgir al calor del Renacimiento, va a tomar como base más firme las técnicas. Va a revalorizar, como así dijéramos, las artes mecánicas o artes serviles frente a las artes liberales. Me parece entonces que es de obligado punto de partida este cuadro, La fragua de Vulcano de Velázquez. ¿Por qué? Pues porque la aparición divina sirve para prestigiar la herrería y también el oficio de pintor, que era una de las cosas que permitía Velázquez. Muy relacionado
con el conocimiento de los metales, con la herrería, pues estaba el comercio, que podemos ver simbolizado aquí en este cuadro de Marinus, que representa a los cambistas. El conocimiento de la aleación de los metales pues servía para controlar el cambio fraudulento de monedas. De unas monedas que estaban acuñadas a partir de los metales pues, que se extraían de las minas americanas, como la del Cerro de Potosí. A este respecto, es muy interesante mencionar el libro Arte de los Metales, poco conocido, de un sacerdote de Lepe, que estaba afincado en Potosí, y que es como si dijéramos el manual químico de la época. De hecho, Newton tenía como manual de cabecera este libro, que se editó también en Londres, porque Newton, y eso es una cosa que los alumnos no suelen saber, es que dirigía la Casa de la Moneda londinense. Muy relacionado también pues, con las técnicas, con los artesanos, los ingenieros. El término ingeniero pues, ya aparece como tal, como ingeniero, en la gramática de Nebrija. Y es curioso porque uno puede ver que los ingenieros, con su ciencia de las máquinas, estaban prefigurando lo que luego va a ser la mecánica que los chicos estudian generalmente en la asignatura de física. Este cuadro de Tiziano, el que tenemos a la izquierda, ha sido interpretado, sobre todo en el siglo XIX, ahora ya no tanto, como un retrato de Juanelo Turriano, que era el relojero de Carlos V. También otro de los inventos importantes van a ser pues, los avances en la óptica, en el pulido de lentes. De hecho, gracias a ellos se podrán diseñar dos aparatos fundamentales para la revolución científica, como son el telescopio y el microscopio. Cambiando de campo, la medicina pues van a ser muy importantes pues, las autopsias y todas aquellas técnicas que ya conocían los cirujanos y los matasanos. En el Museo del Prado nos encontramos con dos tipos de representaciones de los médicos. Tenemos las que vienen generalmente de la escuela flamenca, como la que tenemos a la izquierda del Bosco, que suelen ser burlescas. Y, sin embargo, pues también tenemos algún retrato elegante, como este de un médico toledano debido al Greco. Por cierto, la identificación como médico se hace por el anillo que lleva en el pulgar. No me resisto a comentarlo, aunque sea así dicho un poco de paso, la semejanza que existe entre un grabado anatómico muy famoso en la época, debido a Juan Valverde de Amusco, un famoso anatomista palentino, que hizo este grabado basándose en un dibujo de Gaspar Becerra, y cuyo parecido con el San Bartolomé de la Capilla Sistina, pues la verdad es que es bastante notable. A medio camino entre los médicos y los químicos nos encontramos a los alquimistas, que también suelen aparecer bastante en el Prado. En España, pues el principal eje de la alquimia es, sin duda alguna, la Torre de la Botica en el Escorial. Muy relacionado con todo esto, y es algo que curiosamente a los chicos les sorprende en estos cuadros bastante cuando a veces se los pongo, es que la renovación de los saberes médicos y anatómicos también propició pues, un gusto renovado por la historia natural, es decir, por el estudio de esos ejemplares patológicos o exóticos, como podían ser pues, la barbuda de Peñaranda, de Sánchez Cotán, que tenemos a la izquierda, el enano que representa a Juan Bardejamen, o la mujer barbuda, Magdalena Ventura, que representa a Rivera. Pegando el salto de las técnicas a las ciencias, ya he dicho que las ciencias, y es una idea que intento transmitirles a los chicos, siempre se construyen a partir de las técnicas, que no son algo así como algo teórico, de cosa de inventores, sino que tienen generalmente una fundamentación en la realidad, pero también en las viejas artes liberales. Aquí vemos las 7 artes liberales representadas en una decoración frontal de un arcón, debida a Giovanni del Ponte. Y es muy interesante que la composición la preside la astronomía, con Ptolomeo a sus pies, seguida de la geometría, con Euclides, y un poco más a la derecha nos encontramos con Pitágoras. Se puede identificar, si uno amplía un poco la imagen, pues cada uno de los personajes, aparte de los libros que lleva, pues por el instrumento que porta. En el Prado nos encontramos a los matemáticos curiosamente reflejados especialmente en los famosos sabios con cara de borracho, ¿no?, que representaba Rivera. Aquí tenemos supuestamente a Arquímedes. Las matemáticas estaban bien representadas en la España de los siglos XVI al XVIII. En particular, algo que los chicos no saben y que les llama la atención es que dos matemáticos eximios, bastante eximios, eran en el siglo XVI Pedro Chacón, que pertenecía a la Universidad de Salamanca, y el cardenal Silicio, que era preceptor de Felipe II,
Y a Pedro Chacón, el teólogo y matemático que está a la izquierda, es al que debemos la reforma del calendario. Es decir, que a día de hoy no tengamos el calendario juliano, sino el calendario gregoriano. Porque cuando estuvo en Roma, junto con Creavio, que era una especie de Euclides del siglo XVI, fueron los dos matemáticos que realizaron pues, la reforma. Muy relacionado con la geometría está la arquitectura. Los reyes solían formar juntas de ingenieros y juntas de matemáticos pues, para la fábrica de los reales sitios, en particular pues, del Escorial o también de los jardines de Aranjuez. En el Escorial es donde se funda la primera academia de matemáticas moderna. En ella, la figura fundamental desde su fundación fue Juan de Herrera. Lo que pasa es que la Academia de Matemáticas, con el cambio de siglo del XVI al XVII, conoce una transformación a través del Consejo de Indias y se transforma en el Colegio Imperial. El Colegio Imperial es, curiosamente, lo que a día de hoy es el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro. En él ejercieron en el siglo XVII importantes jesuitas, como este que vemos aquí representado, Jean-Charles de la Faylle, aunque este cuadro no se encuentra en el Prado. Pero quizás donde más quiero detenerme es en la serie de los 5 sentidos, fruto de la colaboración hacia 1617 de Rubens y de Bruegel. Aquí vemos la alegoría del oído, y en ella es fácil distinguir que tenemos una mesa repleta de instrumentos científicos y técnicos. Tenemos relojes, pero también, y esto es algo que les suele llamar la atención a los chicos, es que hace esta especie de instrumento astronómico, una esfera celeste, en una alegoría del oído. Hay una creencia que venía rodando desde Pitágoras, y es que los astros, al moverse por las órbitas, por sus carriles, hacían música. Eso es la música de las esferas. Y por eso es la razón en la cual aparece una esfera celeste en una alegoría del oído. Más interesante es la vista, en la cual nos encontramos con multitud de instrumentos científicos. Tenemos, por un lado, una esfera armilar, que no se distingue bien si es geocéntrica o heliocéntrica. Tenemos también una mesa que está repleta de compases. En primer término, es muy curioso porque aparece lo que se llama un compás de Galileo. Ese compás, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está ahí en Delicias, en Madrid, hay una réplica bastante interesante. Este compás era una especie de calculadora de la época. Permitía hacer cambios de moneda, hacer cálculos, también pesar los proyectiles, una cantidad tremenda de pues, cálculos, determinaciones, para hacer croquis de terreno. Era el compás de Galileo. También tenemos, apoyado sobre la mesa, una vara. Esta vara es lo que se llamaba una ballestilla o vara de Jacob, y era junto a la brújula, las cartas o mapas de marear y el astrolabio, formaba los 4 instrumentos fundamentales para la navegación. Y su uso estaba muy representado en varios bestsellers de la época. 2 bestsellers de la época eran pues, La esfera, de Martín Cortés, y El arte de navegar, de Pedro de Medina, 2 cosmógrafos del siglo XVI. De hecho, los libros que escribieron enseñando a navegar pues, conocieron una difusión tremenda por la Europa continental. Aquí vemos pues, una de las láminas en las cuales del libro de Pedro de Medina, en la cual enseña a manejar el astrolabio. Yo me suelo servir del ejemplo del cuadrante, que es la 4ª parte de un astrolabio, pues es muy sencillo, con trigonometría elemental o geometría elemental, pues pueden ver la semejanza que hay en los triángulos, los chicos, y cómo se podía calcular la altura de la estrella o la altura del Sol. Con el siglo XVIII, el uso del astrolabio y del cuadrante se va a dejar en favor del sextante. El sextante va a ser muchísimo más fiable porque en vez de tomar únicamente 2 puntos de referencia, el observador y la estrella, va a tomar un tercero, que es el horizonte. Y prácticamente pues, el uso del astrolabio y del cuadrante pues, se dejó favoreciendo al sextante. Pero también en el cuadro de Rubens y de Bruegel nos encontramos con un telescopio que ha levantado bastante polémica entre los historiadores de la ciencia. La razón es la siguiente. Si ustedes se fijan, es un telescopio bastante más complejo de lo que podemos pensar o suponer por lo que se encuentra en los tratados, en los legajos y en otras reliquias que se han conservado, de los telescopios que diseñaron de forma pionera Hans Lippershey y Galileo. Se piensa que nos encontramos aquí en la imagen con un telescopio Kepler.
El telescopio Kepler estaba formado por la combinación de una lente cóncava y una lente convexa. Era muchísimo más complejo, pero surge lo siguiente. Este telescopio no se tiene constancia de que se empieza a difundir, de que se empieza a comercializar hasta 1630. Y, sin embargo, nos lo encontramos aquí en un cuadro que está fechado hacia 1617. La única forma de salvar esta aparente contradicción que han encontrado unos historiadores de la ciencia italianos es pensar que el cuadro que había dicho, que el telescopio Kepler que había dicho que había fabricado un jesuita alemán llamado Christopher Steiner, y que a día de hoy solamente se le recuerda porque es el que descubre las manchas solares, pues que quizás él diseñó este cuadro. Se lo regaló a Maximiliano de Baviera, el cual era hermano de Alberto, que era el archiduque Alberto, casado con Isabel Clara Eugenia, soberanos del Flandes español. Y entonces se piensan, es una hipótesis bastante aventurada, que a través de esa relación pudo llegar a Alberto y ahí fue donde Rubens y Bruegel acabaron retratándolo. Al hilo de los telescopios, me gustaría comentarles una pequeña curiosidad de un cuadro que estuvo hace poco en el Prado, procedente de su ubicación original en México, en el Museo Franz Mayers. Es la alegoría de la vista de Rivera. En él es curioso, porque la tesis que yo sostengo es que es la primera representación pictórica de un telescopio. El parecido que tiene con el telescopio conservado de Galileo en el Museo Nacional de la Ciencia de Florencia pues es mayúscula, sobre todo porque tiene los ribetes. Y es difícil que Galileo representase esa especie de ribetes del extremo y del medio si no lo hubiera visto. De hecho, Rivera y Galileo se encontraban en Roma en las mismas fechas. Y es que Galileo frecuentaba mucho la compañía de los pintores porque necesitaba aprender la técnica del claroscuro para poder interpretar lo que veía a través del telescopio. A día de hoy, la mayoría de chicos tienen la idea de que cuando uno mira por el telescopio ve esas imágenes de la NASA. Y cuando por fin miran por un telescopio se llevan un chasco tremendo, porque lo que ven no es más que una especie de dibujo muy borroso que está entre negro, blanco y grises. Pues es que necesariamente, como si dijéramos, ellos tienen que asimilar la técnica del claroscuro para poder interpretar lo que están viendo. Bueno, la verdad es que otros autores, estos historiadores de la ciencia italianos, sostienen que la primera representación pictórica es este detalle que representa al archiduque Alberto mirando por un catalejo su palacio. Este es un cuadro de Bruegel que se encuentra en Estados Unidos, en Baltimore, y que es un poquito anterior al de Rivera. El de Rivera está fechado hacia 1615 y el de Bruegel hacia 1611. El problema es que yo creo que lo que sostiene el archiduque Alberto no es un telescopio, porque el que transforma el catalejo en telescopio es Rivera. Cuando lo gira hacia las estrellas, en vez de usarlo únicamente pues, para espiar al vecino. Una última curiosidad, y es una cosa que a los chicos les llama mucho la atención, es por qué en este cuadro de Rubens, en Saturno devorando a sus hijos, aparecen 3 estrellas encima de Saturno. La razón es que Rubens está pintando Saturno tal y como había dicho Galileo que se observaba. Galileo, con su telescopio, que aún no tenía suficientes aumentos, pensaba que Saturno no era en verdad un astro, sino 3. Solamente una década después, gracias a Christian Huygens, con mejores telescopios se pudo descubrir que no se trataba de 3 astros, sino que eso que se veía pegado a Saturno, al cuerpo central, eran los anillos. Uno de los últimos cuadros que quiero señalarles, que quiero enseñarles, es este gabinete, este maravilloso gabinete de coleccionista de David Stalben, las ciencias y las letras. En él aparece un instrumento que ha fascinado a los pintores flamencos y que es bastante misterioso. Este instrumento, que si ven es una especie como de cuerpo central, que tiene unas flechitas y rodeado de un anillo de agua o de algún tipo de líquido, aparece en multitud de cuadros. Aparece en un cuadro que posiblemente inspiró a Stalben, que representa al archiduque Alberto, a Isabel Clara Eugenia y a Ambrosio Spínola visitando el mismo gabinete de coleccionista. Aparece también, y esto fue una sorpresa que yo me llevé gracias a un alumno que me llamó la atención, estando de viaje de fin de curso en Florencia, visitamos el Palacio Pitti. Y allí, viendo estos cuadros yo les había contado, con motivo, ya digo, de lo de México, estas cosas, y uno de ellos me llamó la atención de que el aparato al que yo había hecho referencia aparecía también en este cuadro, que se llama El estudio de Rubens, que representaría el taller del pintor. Pues este cuadro también aparece ahí, curiosamente. E incluso aparece en el Gabinete de Curiosidades de Cornelius van der Hees, un cuadro que se encuentra en la Casa Museo de Rubens.
Bueno, por lo que he podido mirar, se trata de una especie de máquina de perpetuo móvil, de máquina de movimiento perpetuo que hizo un inventor holandés, Cornelius Dreubel. Él sostenía que era una máquina que podía moverse continuamente indefinidamente. Eso es imposible, como sabemos a día de hoy. Sin embargo, en verdad se trataba de una especie de primitivo termoscopio o baroscopio, de tal manera que cuando cambiaba la temperatura alrededor del círculo, las columnas de agua se movían. Él interpretaba eso como un movimiento perpetuo. Otro cuadro de David Stalben, muy interesante, de Adrian Stalben, es este, que amplía una escena inserta en el anterior. Es el geógrafo y el naturalista. Aquí lo que está representando Stalben son dos de las profesiones que más lustro conocieron en la España del siglo XVI. De hecho, a día de hoy, la mayoría de historiadores de la ciencia coinciden en que la primera institución científica es la Casa de la Contratación, que se encontraba sita en Sevilla. Aquí he señalado más o menos dónde se encontraba en el cuadro atribuido a Sánchez Coello, que pertenece al Prado, pero que se encuentra en depósito en el Museo de América. Velázquez representó a los geógrafos. Aquí vemos a un cosmógrafo-geógrafo, aunque a veces también este cuadro se ha interpretado como una representación de Demócrito, el filósofo que ríe. Y es que el trazado de mapas era uno de los grandes problemas científicos de la España del siglo XVI, como sostuvo en su momento el matemático Rey Pastor. Aquí tenemos el mapa de Juan de la Cosa, pero quizás la gran aportación hispana fue este mapa de Diego Rivero, hecho en Sevilla hacia 1528 y que representa por primera vez, de forma más casi firme, los límites del meridiano y del antimeridiano de Tordesillas, que separaban lo que correspondía a España y Portugal, tanto en América como en Asia. Este mapa, pues a día de hoy, se encuentra en el Vaticano. Me gustaría, y ya voy concluyendo con ello, pues señalar que Europa aprendió a navegar en los libros de los españoles y portugueses. Y es muy curioso la siguiente similitud, que no es muy conocida. A la izquierda tienen ustedes uno de los últimos manuales, uno de los últimos bestsellers de navegación españoles. Se trata del Regimiento de Navegación que escribe el padre García de Céspedes, que pertenecía al Consejo de Indias. En él aparece pues, uno de los símbolos de la España imperial, el plus ultra, esas columnas y ese barco que está navegando más allá, en referencia al descubrimiento del Nuevo Mundo. A la derecha, fíjense qué curioso, aparece la misma portada calcada. Bueno, a la derecha lo que tienen es el libro del filósofo Francis Bacon, en el cual profetiza el advenimiento de la nueva ciencia. Este libro se llama La Gran Restauración y apareció años después del libro de García de Céspedes. Fíjese cómo hay una transformación completa de la imagen. En el siglo XVI hubo múltiples expediciones científicas, pues desde la de Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández, José da Costa, y salvando el parón del siglo XVII, un siglo que España y los virreinatos americanos vivieron a hierro y fuego, pues se produjo un redescubrimiento, fruto de esos viajes de ida y vuelta a las Américas, a manos de los naturalistas. Aquí vemos, por ejemplo, a Carlos III niño, aunque bueno, en aquel momento él no sabía que iba a ser rey de España, ilustrándose. Estas expediciones ilustradas, pues destacar simplemente tres, aunque sea así de una manera telegráfica. La de los caballeros del punto fijo, como le llamaban los peruanos, porque les veían todo el día mirando por unos aparatos fijamente, y entonces así les pusieron este mote, caballeros del punto fijo, a Jorge Juan y Ulloa. La expedición de Malaspina o la filantrópica, que difundió la vacuna de la viruela de Balmis. Un comentario de pasada que me parece muy interesante es que una forma de afirmar que tenían los marinos españoles, de afirmar su creencia en Newton durante el siglo XVIII, era el siguiente. Era aplastando con una mano un globo terráqueo. La razón es que Descartes sostenía que el mundo tenía forma de melón y Newton, apoyándose en la ley de la gravedad, sostenía que, sin embargo, tenía forma de sandía, es decir, que estaba achatado por los polos. En la expedición francesa, en la cual colaboran Jorge Juan y Ulloa, se dedicaron a medir un grado de meridiano, dando la razón a Newton frente a Descartes. Y eso es precisamente lo que nos encontramos en este cuadro. Con la Ilustración, los gabinetes de historia natural se transformaron en los modernos jardines botánicos, como el que tenemos un poco más allá de mi espalda. También es de destacar, en este cuadro de pared del Museo del Prado, la lámina, esa aguada que tienen de una cebra. Y finalmente, también con la Ilustración, llegaría la popularización de la ciencia, como en el famoso cuadro de la ascensión de un globo Montgolfier de Carnicero, que parece ser que acabó de forma bastante accidentada. Concluyo.
Después de este paseo científico, una de las cosas que intento pues, un poco transmitirles de forma transversal a mis alumnos, aparte de estas anécdotas que pues, puede ser que les interesen por el arte y por las humanidades, es que bueno, pues la ciencia hispana del siglo XVI marcó el punto de inflexión de la revolución científica. Que el siglo XVII fue un periodo de estancamiento y decadencia, pero que la ciencia del siglo XVIII volvió a rozar a gran altura, una altura que se vio truncada por las guerras de independencia y las guerras de emancipación. Como conclusión final, y ya termino, hacia 1792 España todavía carecía de una Academia Nacional de Ciencias, porque el edificio destinado a ello, que es este en el que nos encontramos, el Museo del Prado, jamás fue ocupado con tal fin, y con el regreso de Fernando VII se destinó a Museo de Bellas Artes. Curiosamente, lo único que este edificio albergó de ciencia y tecnología son los cuadros a los que me he referido en estos minutos. Muchas gracias.